Shalom, Alejen, amados amigos, amados suscriptores del canal mío de YouTube. Me siento feliz, la verdad, porque a pesar de todo lo que está ocurriendo fuera en el mundo, estamos protegidos de nuestras casas. La verajot, la bendición de nuestro Padre Yahweh, está con nosotros. Estamos siguiendo sus directrices y nos sentimos felices y gozosos. Hoy quiero compartirles un tema que ya hace varios años lo compartí y creo que es necesario porque aún todavía queda mucha gente que no entiende y también hay mucha gente nueva que viene del cristianismo y hace este tipo de pregunta. El tema es conflictivo porque a veces hay que saber expresar las palabras para no herir a las personas. Nunca ha sido mi intención herir a nadie que profese otra fe. Solamente he intentado transmitir la verdad que Yahweh me ha revelado y la que he encontrado en la propia Escritura. La historia lo corrobora y por tanto no tengo que tener ningún miedo a declararla, aunque sé que hay muchos de ustedes que me siguen o están pendientes de los vídeos que yo publico para poder aprender. Este mensaje va para los cristianos, para todo aquel que cree en ese Jesús cristiano que hoy día la gente conoce y que nosotros, los israelitas, no podemos llegar a conocer porque esa imagen que ha presentado el cristianismo acerca del Mesías de Israel es una imagen totalmente desvirtuada. No encaja con la original, no tiene la esencia. Sí que hay muchos relatos de cosas que el Mesías hizo, se parecen a las que el Jesús cristiano en las Biblias cristianas aparece, pero que cuando uno descubre los originales, descubre las versiones más antiguas, se da cuenta de que en el transcurso de las generaciones, desde el tiempo de Yahshua para acá, el ser humano ha ido traduciendo traducción de traducciones y ha llegado a desvirtuar tanto la imagen del Mesías que hoy día es imposible. Cuando un cristiano habla de Jesús como el Mesías de Israel, descubre de que esa imagen del Mesías no se parece absolutamente en nada. Yo solo quiero decirles que el Jesús cristiano, la imagen del Jesús cristiano, esa imagen que nos presentan en el Nuevo Testamento de las Biblias cristianas, nunca existió. Y es así de claro, nunca existió ese Jesús cristiano. Sí que existió Yahshua, un israelita circuncidado que vivía conforme a la ley de la Torá, que jamás se separó de la Torá, que guardaba el Shabbat, que guardaba las Moedín, que tenía plena conciencia de que la alimentación que comía era una alimentación kosher basada en el Shefer de Vayigrá de Levítico, donde se nos habla de los alimentos que podemos comer y no podemos comer. Así que cuando vemos al Jesús cristiano o a los seguidores de ese Jesús cristiano, vemos que es una religión que presenta a un Jesús que abolió la Torá, un Jesús que abolió la ley de la sanidad, abolió la ley de alimentación, y me llama la atención el hecho de ver esa falsa imagen, lo que ha hecho de los cristianos. Cuando la base de tu fe en el Mesías está errada, todo lo que hayas edificado sobre él estará también errado. Y eso es lo que le ha pasado al cristianismo. El cristianismo se ha conformado con lo que le han dicho sus supuestos teólogos del griego. Mire, vamos a ser claros,
Yahshua no era griego, era israelita, era hebreo. Vivió, o sea, nació como hebreo, vivió como hebreo y murió como hebreo hasta el último momento. Y si ustedes los cristianos están cansados de enseñar y de decir que tienen que seguir las pisadas que el verdadero Mashiach pisó, hacer lo que él hizo, caminar como él caminó, no me vengan ahora a decir que el Mesías de Israel abolió la Torá, quitó las leyes de alimentación, porque eso es lo que ustedes enseñan. O sea, yo me baso en la realidad que ustedes intentan predicar al mundo y que han intentado predicarme a mí. A mí no me convence, porque yo no veo en Yahshua ninguna transgresión a la Torá, y sin embargo en ustedes, en sus enseñanzas, en sus formas de vivir, me demuestran claramente que para ustedes la Torá ya pasó, que para ustedes la ley de alimentación ya no sirven, y discúlpenme, esa no es la imagen que tengo. Yo sigo al Mesías de Israel, y si él guardó eso, yo lo guardo, y si él vivió de esa manera, yo lo vivo. Porque no puedo decir que voy tras las pisadas de Yahshua cuando estoy viviendo una vida que realmente no es la misma. Por lo tanto, partimos de la base que la enseñanza, la imagen, la traducción que han hecho las religiones cristianas del Mesías de Israel está totalmente errada. O sea, no se parece en absoluto a nada de lo que está escrito en la propia Escritura. Cuando uno vuelve a retomar las Escrituras antes de que Roma, en el siglo III, estableciera el catolicismo como religión oficial y empezara a manipular las Escrituras, quitando, lo dice la historia, no lo digo yo, pregunten y busquen en las bibliotecas, quitando todo hebraísmo del Nuevo Testamento, haciendo que Yahshua, los Elohim, los apóstoles y las comunidades de aquel tiempo parecieran que fueron cristianas. Y le digo que el cristianismo se fundó en el 325, cuando Constantino el Grande estableció la religión oficial de Roma. Por eso la Iglesia católica es una católica, apostólica y romana. Procede de allí, son sus orígenes. Esto no hace falta ser muy listo para descubrirlo. O sea, 3 siglos antes no existía la Iglesia cristiana, no existían cristianos, a nadie se le llamaba cristiano, puesto que el Mesías, la palabra Cristo, procede del griego, y Yahshua no era griego, Yahshua era hebreo, israelita, Mesías. Así que, teniendo como base todo esto, partimos con la verdad por delante. No quiero engañar a nadie, ni pretendo engañar a nadie. Solo intento decir lo que muchos de ustedes ya saben, pero que por comodidad y por estar en una zona de confort, no son capaces de cambiar en sus vidas. Si lo que le han enseñado es una mentira, es la imagen desvirtuada de un Mashiach, y usted quiere seguir sus pisadas, oiga, no se fije en esa imagen cambiada y falsa. Váyase al Mesías original. Y entonces podrá decir que camina como él caminó. Porque si ustedes no lo hacen, de nada les sirve la etiqueta de ser cristianos o de ser mesiánicos, porque no están siguiendo las pautas que él enseñó. Recuerdo las palabras de Yahweh, el Elohe de Israel. Cuando Yahshua salió de la inmersión, una voz se oyó del Shamaín, la primera vez que se oyó del Shamaín. Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. A él escuchad. Y nosotros, los que seguimos al Mesías verdadero de Israel, Yahshua, hemos escuchado su voz, hemos visto su vida, hemos visto sus pisadas, y le puedo asegurar que ninguna de ellas estaba ningún pensamiento cristiano, ni griego, ni romano,
ni evangélico, ni de ninguna denominación. Porque eso es lo más hermoso de todo, que cuando uno vuelve a las sendas antiguas, descubre la verdad. Porque las modernas no son más que una consecuencia de una manipulación por causa de la mano de los escribas mentirosos, que por el odio que tenían al pueblo hebreo, quitaron todo restigio y vistieron al Mesías de Israel con un traje griego y romano que hoy es para nosotros imposible de identificar, porque no creemos en él. No podemos creer en ese Jesús cristiano. Es imposible creer en él, porque no se parece absolutamente nada. Eso en cuanto a la actitud, en cuanto a la forma de vida. Díganme ustedes, ¿por qué tengo yo que dejar de creer en la Torá? O de guiarme por la Torá, o por qué tengo que dejar de guiarme por las leyes de limpieza, de higiene, de alimentación que hay en la Torá. Si Yahshua, a quien digo seguir y creer y escuchar su voz, jamás abrogó ninguna de esas cosas. ¿Lo entienden? Ustedes tienen que aprender a entender y a discernir como el Rúa les está mostrando. No se dejen seducir, no se dejen engañar. Esa imagen que tienen ustedes los cristianos de ese Jesús o de ese Mesías de Israel es falsa. Es una manipulación vil. Es una imagen totalmente desvirtuada. Ustedes no pueden llegar a basar su fe o su esperanza en eso, porque eso es mentira. Y yo no creo que ustedes quieran vivir en la mentira. Estamos viviendo en el tiempo del fin. En breve espacio de tiempo, Yahshua, el Mesías verdadero de Israel, regresa. Y regresa a aquellos que le estamos esperando. No a los que tienen una imagen equivocada de él. No a los que enseñan doctrinas que creen, porque esa es la buena de toda. Cuando el catolicismo introdujo el cristianismo, lo introdujo con una cantidad de aberraciones y de doctrinas que jamás en la historia del pueblo de Yahweh ha estado. Mire, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, no puede ir en contra de lo que está en el Antiguo Testamento. Y le voy a decir por qué. Porque Yahweh es el mismo ayer, hoy y para siempre, y él no cambia. Lo que es bueno para él y para su pueblo ha sido bueno siempre y será bueno siempre para su pueblo. Ahora díganme, doctrinas como el infierno del fuego, como la inmortalidad del alma, como una trinidad, como una dualidad, como el unicismo, díganme, ¿en cuántos de los patriarcas de la antigüedad, de los profetas mayores, de los profetas menores, en cuanto a los siervos o reyes de Yahweh que han estado con Yahweh, en qué parte del Antiguo Testamento se ha enseñado alguna vez esas abominaciones de doctrinas? Nunca. Por eso cuando el catolicismo romano introdujo la religión cristiana en el mundo, ya había destruido mucha parte de hebraísmo, por no decir todo, porque las copias que habían en hebreo las pasó, las copió a su antojo, a su manipulación, al griego, y cuando las tuvo hechas, las quemó. ¿Con qué propósito? Para que no hubiera ningún resquicio, ni nadie que pudiera fijarse pudieran hacer lo que hicieron, que era dominar al mundo, porque eso es lo que decía la Escritura según ellos. Pero Yahweh con su Rúa no permitió que eso ocurriera. Así que partimos de la base, y sigo insistiendo en lo mismo, ustedes, los cristianos, deberían de examinar las Escrituras, examinar a su Jesús, para ver en qué se parece al que verdaderamente existió. Yo no tengo ningún miedo en declararles la verdad, siempre lo he hecho, y lo he hecho sabiendo lo que estaba diciendo. Ustedes viven en un mundo
que ha sido programado y engañado por el maligno para que tengan una imagen del Mesías que no corresponde a la realidad, para que cuando aparezca ese que va a aparecer diciendo yo soy el Mesías, cuando aparezca, ustedes sigan siendo engañados, porque es la imagen que tienen de Él. Por eso nosotros no esperamos a su Jesús, esperamos a Yahshua, al Hijo de Yahweh, al enviado del Padre, al primogénito de la creación, el primero que fue creado, al unigénito del Padre, el que está sentado a la derecha de Él, el que vino a morir por nosotros, el que fue enviado por el Padre. Y no enseñamos las abominaciones que enseña el cristianismo y ahora últimamente el mesianismo, que ha caído en la gran apostasía de decir y de creer que Yahweh es Yahshua. Porque Yahshua mismo me dice que Yahweh es su Abba, su Padre, el que le envió, y que Él no puede hacer nada sin que el Padre se lo ordene. Por lo tanto, no puede ser Yahweh. Nunca puede ser Yahweh. Él es el enviado del Padre. Y eso fue lo que Él nos enseñó. Y esas son las palabras que yo voy a escuchar, y no la de las religiones cristianas, que intentan seducirte con musiquita de ambiente, con esos supuestos dones que tienen para engañar. Porque ¿de qué sirven todas esas cosas si la imagen que tiene de aquel al que sirves está engañada, está manipulada, es una mentira y es un engaño, está prefabricada? Así que déjense ya de jugar con sus vidas y jugar con las vidas de aquellas personas que ustedes están enseñando en sus iglesias. Porque cuando venga el verdadero Yahshua, les va a pedir cuenta a ustedes. Ustedes, pastores de las iglesias cristianas, saben perfectamente de qué estoy hablando. Y saben que en sus Biblias hay una manipulación, pero como ustedes viven en su zona de confort, piensan que nunca van a salir de ahí. Sí, quizás ustedes piensen que no van a salir de ahí, pero va a venir alguien que los va a sacar de ahí. Y ese alguien está a punto de llegar. Y ustedes aún siguen viviendo en la mentira y siguen viviendo en el engaño. Y basta ya. El tiempo en que nuestro Padre Celestial, el Elohim de Israel, Yahweh, nos ha dado la oportunidad de buscar, examina, persevera, estén constantes, no se dejen engañar, dice la Escritura. ¿Y ustedes qué hacen? ¿O es que no se dan cuenta? ¿O es que no quieren darse cuenta? Pues ya es hora de que despierten, porque el que ha de venir, Yahshua HaMashiach, vendrá para los que le estamos esperando, para los que sabemos quién es Él, para los que le hemos creído a Él cuando habló y dijo: mi Padre es mayor que yo. Él es mi Elohim y vuestro Elohim. No hay dos Elohes. Yahshua, el Mesías de Israel, no era Elohim, no era todopoderoso, no hay que adorarlo, porque por encima de él está su Padre, que es el Elohim verdadero de Israel, el que lo creó con sus propias manos, el que lo ha enviado y a quien el Padre nos ha dicho que escuchemos. Escucharle no es adorarle. Yo le doy la tífere, la gloria que él merece, por ser quien es el Hijo de Yahweh, pero nunca le voy a dar la gloria de mi Padre Celestial Yahweh, porque eso sería una abominación contra el Elohim de Israel. Y sin embargo ustedes, los cristianos, por sus malas traducciones, por su imagen desvirtuada del Mesías, por sus doctrinas falsas, ustedes han presentado al mundo un Jesús que nunca existió. Y lo digo con la boca bien ancha: Jesús nunca existió. Es un invento del siglo III de Roma. Pero sí existió Yahshua, el Hijo de Yahweh, aquel que nació en Betlén, aquel que se crió conforme a la Torá,
aquel que a los 30 años entregó su vida al ministerio, aquel que estuvo 3 años y medio predicando. Sí, a que puede parecer que es igual a su Jesús, pero la imagen y la enseñanza que Él nos dio no es la misma. Por eso yo abogo por el Yahshua de la Escritura y no por el Jesús inventado por Roma, porque Roma lo fue desvirtuando y empezó a introducir dentro del cristianismo doctrinas contrarias a la misma Torá, y por eso se quitaron la Torá. Por eso ustedes los cristianos se quitan la Torá del medio, porque como las enseñanzas de su Jesús van en contra de la Torá, por eso ustedes lo hacen de esa manera. Se quitan de un plumazo la Torá y establecen la imagen de un Jesús falso que no existió, sino por invento del hombre. Por eso ahora los que hemos escuchado la voz del verdadero pastor de Israel, que es Yahshua, hemos venido a Él. Ya no escuchamos ni a los rabinos, ni a los pastores, ni a los supuestos moreín de los grupos mesiánicos, que solamente lo único que están haciendo es traspasar las mismas enseñanzas del cristianismo, junto con alguna mezcla de judaísmo babilónico, con liturgias, con idolatría, con todas esas cosas que pervierten el camino. No, Yahweh ha llamado a su pueblo Israel, porque ha establecido con él una nueva alianza, del cual Yahshua HaMashiach es el mediador. No es Jesús, es Yahshua HaMashiach, y lo hizo hace 2000 años, no hace 17 siglos, como tiene la existencia del Jesús romano, en el cual más de 1.000 millones de personas creen, sin saber que es falso, sin saber que no tiene origen ninguno. Así que ya es hora de que ustedes despierten del letargo en el que se encuentran y busquen al Eterno de Israel, a Yahweh, y Él, en su misericordia, le agregará al redil de su verdadero Hijo, no el impostor que ustedes creen. No me voy a disculpar por mis palabras, porque es la verdad. Y nadie que hable la verdad de parte de Yahweh tiene que disculparse. Si estas palabras le ofenden, aguántese, porque son palabras, si no las escucha, de juicio. Y si las escuchas, significará que el pastor ha llegado a su corazón y ha podido usted escuchar la verdad. Y si tiene usted un corazón sincero y ha buscado a Yahweh y ha buscado la verdad, lo va a encontrar, como todos nosotros los que estamos en el redil de Yahshua lo hemos encontrado. Basta ya de manipulaciones, basta ya de Biblias falsas, basta ya de negociar con ellas. No se dan cuenta, la Reina Valera tiene un negocio montado impresionante. Las sociedades bíblicas no regalan nada, todo es pagado, es un negocio. Esos son los obreros fraudulentos que negocian, igual que los había en el tiempo de Yahshua, cuando él entró en el templo y vio a los cambistas negociando con las cosas del templo. Esa misma rabia que él sintió, ese mismo celo que él sintió, es el que tendrían que sentir ustedes cuando ven esas cosas a su alrededor, porque son señales, no del maligno, sino del Eterno de Israel, que con su rúa os está avisando del lugar a donde estáis, porque ese no es el lugar correcto. No hay salvación en el cristianismo, no hay salvación en el judaísmo, no hay salvación en el mesianismo. La salvación viene únicamente por Yahshua, el Hijo de Yahweh. Y eso es lo que ustedes van a aprender por las buenas, que aún tienen tiempo, o por las malas, cuando Él venga a traer juicio a esta tierra. Despierten ya. Sean capaces de ser valientes allá en las iglesias donde están. Desafíen a sus pastores. Muéstrenle en la verdad. Y si no le quieren escuchar, sálganse de ahí, pueblo de Yahweh. Sálganse de ahí, para que no perezcan con sus pecados en el día en el que Yahweh traiga justicia a esta tierra.
Esa es la expresión. Esa es la expresión que mi Padre quiere ver en cada uno de ustedes. Que son valientes, que no son cobardes y que han entendido que el camino y las huellas y llevar las huellas del Mesías de Israel, Yahshua, son muy duras y muy difíciles. No es ir un domingo a la iglesia y calentar un banco. No. Es vivir todos los días como Él vivió. Y si es preciso, morir como Él murió. Esas son las enseñanzas que el pueblo de Yahweh, cada miembro del pueblo de Yahweh, cada miembro de Israel, cada talmidín de Yahshua, cada discípulo de Yahshua verdadero, está enseñando al mundo. En breve tiempo va a comenzar la gran tribulación en esta tierra que durará 3 años y medio, pero nosotros, como lo dice las propias promesas de Yahshua, seremos ocultados en el día de la prueba final. Bendito es el Eterno que ha dado ese gran privilegio a su Hijo Yahshua para que nos proteja en el día de la prueba. Y aquí estamos, esperándole, con anhelo, con gozo, con alegría, sabiendo que Él llega y sabiendo que nosotros no vamos a estar en esa gran tribulación. Pero si ustedes han decidido estar allí, esa es cuestión de ustedes, no es nuestra. La nuestra es decirles que se arrepientan de sus pecados, se vuelvan a las sendas antiguas, conozcan al Elohe verdadero de Israel, conozcan a su Hijo amado Yahshua, conozcan la verdad que Él enseñó y que el cristianismo y el mesianismo ha escondido. Y quizás mi Padre Celestial tenga misericordia de cada uno de ustedes. Shalom Aleichem.